Feliz de tenerte aquí. Los sueños se cumplen y estoy muy contento de poder hablar contigo en profundidad, de tenerte pues, ¿no? cara a cara y ver qué hay detrás de este gran viaje de Bilbao a Europa. Eh, para mí es una oportunidad para las personas el poder conocerte. Bueno, pues es que ricasco, lo primero, por invitarme y por darme la oportunidad de estar aquí. Y yo también, pues muy contenta, ¿no? Porque siempre digo que estos espacios y momentos que quizás son como más personales y más relajados, siempre nos dan la oportunidad de enseñar otras cosas. Así que, pues, milla esker. Nada. Ayer estaba transitando, ¿no? Como ciudadano, una cuestión que yo creo que seguramente a ti te ha pasado. El hecho de querer hacer llegar un mensaje al ayuntamiento, querer dar una idea, querer aportar a la ciudad, ¿no? Yo desde lo privado lo hacemos mucho y aportamos a la cultura, impactamos. Pero como ciudadano, ayer me hizo un clic pensando en ti y estuve hablando con un policía local y me explicó cómo es el viaje de llegar a hablar con el ayuntamiento. Hay cosas que la gente no termina de comprender, ¿no? De que hay, o sea, que tiene la oportunidad de participar. Sí. Bueno, yo creo que ahí también ha habido un recorrido, una evolución. Y las personas cada día son más conscientes de que sí pueden relacionarse y dirigirse con todas las instituciones en general y que son múltiples los canales. En el caso de un ayuntamiento, ¿no? Que era el que mencionabas, pues yo siempre lo he dicho y además porque mi background viene de ahí, el inicio político. Somos la institución más próxima a la ciudadanía y, por lo tanto, esa primera puerta que tocan también, independientemente de dónde venga el problema o quién sea el responsable o de quién sea competencia. Y por eso también siempre hay como una responsabilidad extra en ese sentido. Pero yo creo que a lo largo de todos los años y ahora también estando en el Parlamento Europeo, siento que la gente se acerca cada día más incluso eso, hasta Europa. Yo he recibido en los últimos meses escritos y personas que me han contactado desde por redes sociales o distintos tipos de mensajería, que eran incluso de puntos del Estado español, con problemas que tenían y para ver si podíamos ayudarles. Y eso es pues maravilloso, ¿no? Porque quiere decir que estamos un poquito más cerca a la Claro, gente. es como positivar la idea de que el problema no tiene que ser una fricción negativa, sino un diálogo constante, ¿no? Porque esa persona, ese policía local, súper majo, estuvimos charlando como 20 minutos, pudimos llegar a una conclusión, luego en el portal, en la comunidad, lo charlamos. O sea, cómo se escala, ¿no? El diálogo. Y eso es, en Bilbao sucede. Bueno, hay muchas formas de escalar y de trabajarlo y de llegar. Y es que, bueno, están desde las puertas más directas, que puede ser, ¿no? Desde ese contacto que mencionas con un policía municipal o con cualquier otro trabajador público que está, en el caso de un ayuntamiento, pues aquí en un centro municipal de distrito o en los servicios sociales de base o en cualquiera de los servicios municipales que se ofrecen hacia hasta las ventanillas de atención ciudadana que tienes presenciales Cierto. y luego todo lo telemático también, ¿no? Que es una ventana y un doble camino que a día de hoy tenemos que recorrer las administraciones públicas, ¿no? Bueno, cómo avanzamos hacia esa administración digital, sin dejar a nadie atrás y posibilitando esa doble vía hasta que todas las personas hagamos ese recorrido que es necesario hacer. Pero bueno, son múltiples puertas, ventanas abiertas, vías al final de diálogo, de interactuación, de conocer problemas y realidades y de mejorar los servicios públicos, al fin y al cabo. Sí, yo, vamos, orgulloso siempre, vienen visitas de Buenos Aires aquí, amigos, familia de Madrid y demás, y Barcelona, y siempre, ¿no? Enseñando y con orgullo lo que se ve, que lo que se ve es lo que se vive y al final eso es lo que transforma, ¿no? La sociedad. Vamos a entrar ahora ya en materia, Venga. en Ollane, en esos principios. Eh, ¿Cómo ha sido pasar de esa mentalidad ciudadana, que es lo que te estaba graficando, a empezar a apuntar hacia la gestión, a ayudar? O sea, ¿desde dónde viene ese pulso? Sí. Bueno, yo creo que la mentalidad ciudadana la tenemos que tener siempre y es parte de lo que nos hace evolucionar. Y una mentalidad y una actitud ciudadana constructiva y positiva, con visión crítica también, porque es lo que nos hace mejorar, pero desde el reconocimiento, ¿no? De dónde estamos, has mencionado orgullo hace un momentito. Y yo creo que es algo
que en nuestro caso, ¿no? Yo como bilbaína, vizcaína y vasca, el orgullo con el que vamos por el mundo, ¿no? Pues es increíble. Yo vengo de Buenos Aires hace una semanita, estaba en Argentina justo Ay, con también. Aitor Esteban, ¿no? Sí, Ah, vale. Aitor ha estado y yo estuve un poquito Vale. antes con una delegación del Parlamento. Y era increíble en cuanto decías que, pues, que eras vasca y que venías de Euskadi, ¿no? Pues cómo te recibían, veías miradas que se abrían, pues porque pues un 10% prácticamente de la población se tiene que, dice, ¿no? Que tiene una conexión, un lazo, algo con orígenes vascos. Y es ese orgullo el que también hace que mantengamos pues, nuestros valores, nuestra identidad como pueblo, nuestra forma de ser, nuestra forma de hacer. Yo siempre defiendo mucho eso, ¿no? Total. Sí, es parte de bueno, lo que somos en esencia y lo que hace que construya también ese orgullo comunitario, que es como un sentir general y que es lo que le da realmente valor y permanencia en el tiempo. Entonces, ¿eso es lo que es tu motor interno? O sea, desde niña ha habido... ¿Cuál es la palabra que definirías, no? Solidaridad, ayudar, vocación. ¿Cuál sería la palabra que te identifica desde niña para lanzarte? Bueno, a ver, yo siempre digo también, y es que es así porque es real, yo estoy como en la actividad política sin haberlo esperado de una forma, ¿no? Inicié en el Ayuntamiento de Bilbao, pero mis previos habían sido trabajando en el barrio. En este caso, pues en esos centros de distrito, en organizaciones municipales. Nosotros como partido tenemos organizaciones territoriales y por distritos en el caso de Bilbao y desde el Batzoki, desde los Batzokis, ¿no? Y cada cual ahí pues te preocupas desde el banco que necesita una señora del barrio para sentarse en la sombra hasta, bueno, pues otro tipo de cuestiones, el fomento del euskera, cómo están los colegios, y eso me ha llevado a ir participando de distintas formas, hasta que, bueno, pues en un momento determinado desde el partido bueno, y se me ofrece la confianza para poder aportar mi granito de arena desde otro plano a nivel de ciudad, y luego eso pues evolucionó, ¿no? Ha sido primero a nivel de Ciudad de Bilbao, luego fue en un periodo en Vizcaya a nivel de territorio, en la Diputación donde también estuve, y ahora pues desde el Parlamento Europeo. Pero bueno, pues es un recorrido inesperado. Yo digo, bueno, que a veces también estamos en unos lugares pues porque tu perfil es adecuado en un momento determinado, pero también son caminos de ida y de vuelta. Sí, siempre digo también pues, que en política estamos por un tiempo, en este caso, pues en esta primera línea, pero lo importante es que no perdamos nuestra esencia, que estemos donde estemos, aportemos, me da lo mismo que sea desde el club de fútbol en el que está tu hijo, desde ese Euskaltegui al que vas, desde el gimnasio o desde la asociación cultural o musical. Y desde ahí aportas mucho en lo social, aportas mucho en lo político y aportas mucho también en lo económico, porque así se construye país. Es que eso es, pero por capas, ¿no? O sea, que todas las capas son importantes, que el pensar en esa señora que pueda descansar debajo de un árbol y tener sombra y estar tranquila, y también pensar en el joven que tenga una plaza y que pueda jugar. Es decir, todo eso lo vamos viendo, pero luego hay más capas de complejidad, ¿no? Tú vas evolucionando en esa visión primera de ayudar y ahora logras mantener esa actitud que se ve en tu sonrisa, que sí, ¿no? Que tienes como mucha vitalidad gracias a mantener eso ahí dentro. ¿Cómo lo mantienes? ¿Cómo lo haces? A ver, yo creo que el contacto directo con las personas es muy gratificante en general. Siempre tienes momentos que son no tan agradables, pero yo siempre digo, a mí me gusta mucho estar en la calle, salir en la calle y estar con gente distinta, diversa, porque eso te abre mucho la mirada, te acerca a problemas que quizás no son los tuyos, pero que tienes que conocer y que tienes que entender, tienes que escuchar a personas que opinan distinto sobre proyectos, sobre valores, sobre iniciativas, sobre política. Porque eso te da una mirada mucho más amplia, te da una mirada mucho más diversa y te permite construir para más. Y a mí eso me parece fundamental. Y en parte, a mí es lo que me carga. Cuando puedes tener un poco feedback, o sea, evidentemente cuando has participado en algún proyecto que tiene un impacto positivo, es muy gratificante eso. Y el mantener relación y contacto directo con la gente, que en general lo aprecian mucho. Pero ahí has dado en una tecla, ¿no? Que en la pura gestión, en el día a día, quizás no tenemos ese contacto con las personas y el, ¿no? Llegar, tocar a tierra,
escuchar más que hablar, ¿no? Y capturar las perspectivas, yo creo que es lo más inteligente, ¿no? Pero también a ti te nutre para recargarte, como dices, y volver a estructurar una nueva gestión y subir el nivel. Sí, y es que es necesario para gestionar también. Es como si debiéramos dejarnos un rato para eso. O sea, lo mismo que necesitas un rato para planificar, para pensar, otro Exacto. rato necesitas para trabajar intensamente y más concentrado, otro para coworking y hacer intercambios, sinergias y que nazcan Para cosas celebrar nuevas. también. Sí, así es. Claro, claro. Ese rato de contacto con sectores, con agentes de todo tipo, es que es fundamental para poder seguir trabajando después desde la cercanía, desde la proximidad y desde la realidad. Es muy difícil sino acertar. Es que ahí, claro, cuando te dan un feedback, ¿qué es lo que te emociona? O sea, ¿qué es lo que te hace un clic ahí dentro en la niña, en la Viane pequeñita? ¿Qué es? ¿Que te abracen? O sea, ¿cuál es el momento de contacto con las personas, Sí. aparte de conocer la perspectiva, que te hace volver a creer y volver a creer? Bueno, es que hay momentos en los que las personas son muy generosas contándose y transmitiéndote y compartiendo contigo. Hay veces que hay quien se puede acercar con exigencias y dependiendo de las formas, ¿no? Pues puede ser no ese momento tan agradable, pero también hay muchos momentos en los que la gente, cuando te está transmitiendo algo y cuando te está compartiendo contigo una dificultad, también está depositando una confianza. Exacto. Y por lo tanto, en el momento en el que alguien confía en ti, yo creo que eso genera algo. También es una responsabilidad. Y bueno, desde ahí creo que lo que hacemos es, o yo al menos intentar gestionarlo desde la honestidad, porque no siempre puedes solucionar todo lo que te llega, pero hay un mínimo que es escuchar, tratar con respeto y al menos intentar hacer todo lo que está en tus manos. Y eso no quiere decir que lo vayas a poder solucionar. Claro, porque luego en este viaje iremos viendo, ¿no? Que hay fricciones, hay una maquinaria también que es parte burocrática, que hay que tenerla también para estructurar, ¿no? A nivel social el propio sistema, pero en esas fricciones, como bien dices tú, ¿no? El positivarlo y el trabajar sobre ello con una mentalidad limpia y honesta, que para mí la palabra es auténtico. Me viene, ¿eh? O sea, es decir, el contexto ha cambiado, está pidiendo autenticidad y por eso tú estás escalando, ¿no? De algún modo, porque lo eres. Bueno, Bueno, yo me atrevo a yo me, decirlo. Es que te lo veo. te agradezco muchísimo las palabras. Bueno, yo la verdad es que ahí sí que en general, o sea, intentar esto va de intentar hacer las cosas lo mejor que puedes, con las herramientas que tienes, con el contexto que tienes en cada momento. Y yo siempre digo, intentar irte a la cama tranquila a la noche. Pero sostener una carrera política a base de, ¿no? de avatares, roles creados que no son tú, es muy difícil de sostener y hemos visto muchas carreras políticas que son meteóricas y luego craquean. Y en este caso, lo que veo que el contexto apoya es justamente la autenticidad y esa coherencia, ¿no? de mantenerte todo el rato en Sí. tu sitio. Sí, es que, y al menos de hecho, cuando a veces, y puede parecer una tontería, ¿no? Ver una simple foto, hay cosas donde dices, aquí no me reconozco, no me gusta nada ver un ¿Haces ese momento. ejercicio? Sí, es que Muy me bien, salta la alarma. O sea, lo muy mismo que bueno. hay otras que te saltan en positivo y Claro. hay cosas que llenan y te cargan, hay otras que no. Y yo creo que ahí, bueno, es fundamental también tu entorno, seguir manteniendo y tener al lado, ¿no? Quien te diga, oye, pues así sí, así no, hoy bien o hoy no también, oye, esto. Estar también abierta a la crítica en ese sentido. Pero es como fundamental cuidar tu esencia. Y en ese, yo ahí, no sé cómo decirlo, también a veces igual por eso intento mantener y cuidar mis momentos, incluso también un poco pues de soledad, de reflexión propia, de, Muy bueno. bueno, vuelve a tu, o sea, cuál es tu espacio, quién Exacto, eres, claro. qué quieres preservar y no perder nunca, más allá de este mundo alocado, ¿no? En el que vivimos. Y bueno, es que yo la verdad que no soy yo, es el equipo con el que trabajas, es el partido al que pertenezco, son las dinámicas. Bueno, intentar preservar ese ambiente, esos valores, eso que hace, que te posibilita ser tú y crecer en un sentido positivo. En el nivel de impacto, si lo analizamos desde ahí, al principio desde Bilbao y ¿no? ahora ya llegando hacia Europa, ¿notas transformación? O sea, ¿cuáles retos tú crees que, o obstáculos que has atravesado y te han hecho más coherente y fuerte?
obstáculos, tantos momentos Claro. difíciles o tantos momentos en los que te sientes pequeñita. Qué buena, qué interesante. Sí, yo mira, recuerdo además, ha habido momentos en los que me acuerdo la primera vez que entré al salón de plenos del Ayuntamiento de Bilbao, cuando teníamos que hacer la toma de posesión, y entré y es que es un salón de plenos por cómo está decorado, solemne, y me pareció eso. Entras y dices, ay, amá, ¿no? Sí, sientes una gran responsabilidad a la vez y te das cuenta y eres consciente, ¿no? de dónde estás y lo que de repente llevas en la mochila. Y exactamente, bueno, en el caso de la Diputación, cuando estuve en un plano más de gestión, pero también exactamente igual. Y en el caso del Parlamento, bueno, pues ya ahí fui, y yo suelo decir, me sentí como una pequeña aldeana con chapela rosca. Cuando entras allí y Claro, ves pero, esos pedazos claro. edificios, unos platos inmensos, y bueno, te sientes chiquitina. Sí, con mucho orgullo, y pisando fuerte, pero bueno, chiquitina en esos ¿Y ahí momentos. qué se activa dentro de ti? ¿Qué energía emerge? Creer en Bueno, ti, ¿por qué crees ahí en ti? Bueno, yo creo que lo primero que te entra vértigo, ¿eh? Todos somos humanos y Sí, humanas sí, sí. y tenemos miedos y tenemos vulnerabilidades, pero bueno, es que han confiado en ti muchas personas para que estés ahí dando lo mejor de ti misma y por lo tanto no hay margen a otra actitud, a otra posibilidad. Es que, ¿no? Ahí lo decíamos en campaña, pues cuando dices yo quiero ser tu voz en Europa y quiero trabajar por ti en Europa y en este caso que sepas que esa confianza que has depositado en mí sirva estos meses y estos años que tenemos por delante, es que te has comprometido a eso. Qué bonito. El compromiso es como cuando tienes un hijo, ¿no? O lo ves como una carga o lo ves como un milagro. Yo elijo verlo como un milagro. Entonces, ahí, a partir de ahí construyes, ¿no? La presión puede ser, la Sí. exigencia o el nivel de exigencia puede crecer, pero tú vas ya con una base de yo quiero representar. O sea, está el deseo, ¿no? Ahí dentro, todo el rato. Sí, a ver, es una vocación de servicio público también que va. Claro. Y yo creo mucho en el servicio público, desde un modelo muy vasco, que es el de colaboración público-privada y diverso. Pero, si somos lo que somos, si tenemos ese sentimiento de orgullo, también es porque somos un país en el que hemos construido unas instituciones, hemos construido unos servicios públicos de calidad, tenemos unos niveles altos de calidad de vida, como todo mejorable. Tenemos buena gente. Yo siempre digo, es que en Euskadi tenemos buena gente. Es verdad. Tenemos empresarios y empresarias que han tirado del carro en situaciones muy complicadas para este país. ¿Dónde estaríamos en otros momentos sin ellos? Tenemos un movimiento social que ha sido muy, muy, muy fuerte y muy potente y que ha ayudado mucho a este país en momentos muy críticos. Y por poner un ejemplo pues muy reciente en COVID, ¿no? Con ese desarrollo de redes sociales que se han hecho en muchísimos barrios y entornos. Tenemos un movimiento feminista que ha hecho que en Euskadi tuviéramos la primera ley de igualdad antes que estuviera en el Estado español. Todo ese tejido, el tejido cultural, o sea, viniendo en una ciudad como Bilbao, ¿no? Donde Y cada la día más, cultura... ¿eh? Y cada día más. Sí, sí. A ver, de una forma distinta también, porque todo evoluciona. Y también los movimientos sociales, la forma en la que nos relacionamos. Hoy el mundo digital tiene mucha presencia. A la gente joven hay que entenderla, hay que escucharla, hay que saber también tocar otras claves. Por eso la importancia, ¿no? de tener mucha presencia en muchos sitios y de muchas formas. Pero es fundamental. Más retos, quiero Sí. más retos, porque primero has dicho, ¿no? Esa parte del síndrome del impostor, de que luego la superaste muy rápido, que lo tiene todo el mundo, pero porque te expones a algo absolutamente inexplorado. Te lo habrán contado igual de peque o lo que sea, pero tú lo estás viviendo, estás ahí en ese sitio, solemnidad, y como decías. ¿Qué otro momento retratas como desafiante? ¿Cuándo sentiste que creciste de algún modo, ¿no? Como que cogiste fuerza ahí dentro? Yo intento crecer todos los días. Pero tienes que recordar Sí, alguno. a ver, es que hay tantos momentos difíciles. Vamos a pensar, algunos Sí. especiales. Bueno, yo creo que en el momento en el que dices que sí a, pues por ejemplo, cuando, sale la oportunidad, ¿no? O depositan en ti la confianza como partido y las organizaciones y las bases de ir como candidata a la ley, como cabeza de lista, a las elecciones europeas, por ejemplo, pues es un salto muy importante que sabes que va a tener mucho impacto en tu vida también personal y, bueno, cuando decides decir sí a eso. Qué interesante.
son momentos también de mucha reflexión personal. Hay riesgos ahí. Hay riesgos, claro que hay muchos riesgos y los sigues teniendo en tu día a día, pero creces. Ahora también, bueno, pues la vida que llevas ahora tiene muchos momentos de soledad, de idas, de venidas, de coordinación con los equipos también que están aquí en otras instituciones, que están en Madrid y que tienes que habituarte a nuevas formas de trabajar, a estar en otros lugares, a tener que trabajar en equipo con eurodiputados y eurodiputadas de otros estados, de otras naciones, que tienen otras realidades, que a veces viven en países fronterizos con guerras, que tienes que entender. O sea, cada vez que tienes que afrontarte a retos de esos, creces y tienes que establecer nuevas formas de trabajo y tienes que establecer nuevas dinámicas y tienes que aprender a entender el mundo de otra forma. Y ahí sumas, sí, pero ahí sí que tú sumas otra apuesta más, ¿no? Dices, venga, digo sí y tengo que prepararme para ello. En ese momento, ¿cómo ha sido? Porque claro, el reto ya se presume que va a ser más complejo, pero... Por ejemplo, ¿qué proteges más ahora en ese estado de complejidad más amplio? ¿Proteges más un rato para ti o con tu familia o escribir? O sea, ¿cómo lo vives? Bueno, a ver, eres lo que eres también en lo que te has convertido a lo largo de los años, pues por quién te ha tocado rodearte. Yo siempre digo, por quién has tenido trabajando en tu equipo, por quién has tenido como jefe o como jefa. Sin duda alguna, por tu aita y por tu ama, por lo que has ido en casa, por lo que son tus amigas. Y así te vas construyendo y lo que vas conociendo en tu día a día. Y yo simplemente mencionabas el síndrome del impostor, yo creo que lo seguimos teniendo eternamente y en muchísimos momentos. Sí, sí. Y más ahora que me toca tocar muchos temas muy, muy diversos, donde a veces no puedes entrar en profundidad con todo ellos, ¿no? Y siempre parece que vas como con algo que no controlas lo suficientemente o al nivel al que te gustaría. Y yo ahí agradezco el entorno. El poder tener un teléfono de alguien que sí sabe de eso, y que llamas y que te ayuda y que te contesta y que co-construyes. La palabra co-construir me encanta y de algún modo, claro, tú tienes que crear un exobrain, una especie de cerebro externo, ¿no? Con pues, asesoras, asesores, mentes, perspectivas ahí fuera, desde la escucha, luego en la propia gestión, saber rodearte, como has dicho bien. En el juego político, esa presión de pueden pasar muchas cosas aparece, o sea, ¿sobrepiensas sobre eso o simplemente te mantienes firme? Y esto me encantaría que lo analicemos también para inspirar a otras personas que tienen el sueño de participar con su vocación de servicio y entrar en política, porque hace falta gente en política. Sí, a ver, yo creo que todo el mundo que tenga una mínima inquietud, al menos debe explorarla. Y creo que al menos analizar, conocer, preguntar, acercarte a una formación política. Yo siempre digo, pues mira, acércate a Sabin Etxea o si hay alguien que conoces en una red y que está, vete y pregunta. Y que te den la oportunidad de conocer y entender, porque muchas veces también en este mundo de la política, que yo quizás a veces hablo mucho de servicio público porque creo que es como más próximo, más cercano, pero al final estamos hablando de política y de formaciones políticas y de proyectos políticos y de apuestas concretas. Hay mucho más normalidad de la que se cree. Y es importante que se vea. A mí a veces me da un poco lástima también pues cuando pues, ocupan mucho tiempo en medios de comunicación, pues porque lo hay, ¿no? Casos de corrupción o cuestiones de mal uso, malversación de fondos públicos, cuestiones de ese tipo, o simplemente comportamientos que no son dignos del ser humano. Ya no me hablar de la política, evidentemente. Pero eso pasa en la empresa, pasa en la sociedad. Pero no salen igual en la tele, de esa forma. Claro. Sí, y antes a veces a mí me ha pasado decirme, Joyane, ¿yo por qué te conozco a ti? Porque si no, madre mía, a mí me resulta muy duro. Porque claro, es la imagen que se generaliza. Y yo creo que ahí es súper importante que quienes estamos en estos planos políticos, estemos donde estemos, en la categoría, en la formación, en el nivel, en el eslabón de la cadena, porque esto es una cadena, que lo normalicemos y que lo podamos hablar desde la apertura, desde la proximidad, intentando enseñar lo que es y lo que hacemos. O sea, la política, el Partido Nacionalista Vasco, somos mucho más que las cuatro caras que se ven a veces y que salimos en el micro, ¿no? Yo siempre digo, pues salgo yo en las fotos, pero somos un equipo. Hay muchas personas por detrás y es fundamental, y si no, esto no rodaría.
quienes crean que esto solamente funciona por las 4 caras que están allí, en ningún lado lo hace. Lo mismo que en ninguna empresa, lo mismo que en ningún sitio. Y eso hay que aproximarlo y hay que normalizarlo. También no somos astronautas. Muy Sí, bueno. es que a veces parece que no, que bajas y dices, los políticos, las políticas. Dices, yo no soy una astronauta, soy una chica de barrio, de un barrio alto, de Bilbao, con una familia en el que su padre es camionero, familia numerosa, en el que nos hemos sacrificado mucho, te ponían parches en el pantalón y usabas el de tu hermana y hoy estás aquí. Y hoy estás aquí y mañana volveré a mi puesto de trabajo. Y eso tenemos que verlo como normal en política. No debiéramos dar como general cosas que a veces simplemente pues son los estereotipos, las etiquetas que se han construido, pues bueno, porque lo que vende son determinadas cuestiones. Si más gente lo hiciese como tú, vamos, el mundo sería mejor porque claramente estás abriendo un modo de comunicación que yo creo que sí es necesario. De hecho, desde aquí también lo promulgamos y estamos creando un poco esta cultura, ¿no? de hablar desde dentro, porque el desafío más grande, primero, para una persona que quiera adentrarse en la política y activar esa vocación de servicio, primero tiene que hacer una reflexión muy profunda, formarse, obviamente, pero luego también prepararse. Y el gran miedo siempre es exponerse, ¿no? Que da vértigo. Cuando tú dices sí, ese vértigo a lo siguiente. Y tú animas a la gente. Ahora, en el juego político, te ha tocado ver, ¿no? Cosas. ¿Cómo sobrevives a una situación en la que, ¿no? El partido o quizás o el entorno se resiente y tienes que, ¿no? salir y enfrentar una situación? ¿Cómo te armas para comunicarlo de la mejor manera y que se limpie el ruido y que realmente llegue en un mundo donde está repleto de ruido, que por cierto eso es un gran desafío? Sí. Bueno, has mencionado varios términos que son muy importantes. A ver. Por un lado, el tema de la exposición. Bueno, pues es uno de probablemente los precios más altos, ¿no? Cuando estás en estas primeras líneas. Y sobre todo porque no te expones tú sola, porque expones también a tu entorno. Y es algo que hay que gestionar. Y probablemente yo creo que sea de las cosas que más me cuestan también. Porque antes me preguntabas también, ¿no? ¿Qué es eso que más proteges? Bueno, pues esos momentos de nada, tirarte y que no te conozca nadie en un momento determinado, o un poco de paz o de poder salir con tus amigas y ser una más, ¿no? Bailando en el bar o tomándote una copa Claro y que parece sí. que siempre, que ahora no tienes que estar un poco pues cuidándote y que no puedes terminar de ser tú misma, que yo es algo que valoro mucho y que lo necesito. Y no porque estés haciendo pues nada malo, pero simplemente porque tienes que cuidarte un poquito más, porque las cosas se sacan de contexto y porque no todo el mundo tiene buena fe. Y eso también hay que decirlo. Y luego con respecto a situaciones pues que has dicho, ¿no? Pueden ser como incómodas o delicadas o algo bueno, que no va bien y que por lo que sea ha generado, ¿no? Una confrontación social y toca salir y defenderla. Pues es que aquí de nuevo es fundamental mantener pues esa esencia y esos principios de honestidad, de transparencia, de explicar las cosas con claridad, para intentar evitar un poco también, ¿no? Ese ruido que muchas veces se genera de manera interesada por intereses políticos, Eso claramente. te duele, ¿no? De algún modo. Bueno, A mí me a dolería ver, mucho ver que hay maldad o intencionalidad en el mundo. sí, hombre, evidentemente es muy desagradable. Claro. Es muy desagradable y es duro. Eh, pero es parte del mundo en el que nos movemos y, bueno, pues toca gestionarlo también, a veces también ponerse un poco de coraza. Pero por eso también yo creo que es una buena forma el hacerlo frente desde la honestidad, desde la transparencia y eso, explicando las cosas y siendo tú. Por eso también tan importante decir, ¿no? Mientras tú te mantengas en lo que son tus principios y tus esencias y te puedas ir tranquilo y tranquila a la cama, bueno, pues el ruido quizás no puedas hacer que desaparezca, o esa mala baba pues tampoco puedas hacer, o mala fe, ¿no? Que desaparezca, porque tampoco puedes actuar ahí, pero has hecho todo lo que está en tu mano y lo has hecho con buena voluntad y con buena fe y has intentado buscar el bien común. Y entre tanto tengas eso en tu mochila,
pues creo que ayuda mucho en el día a día y creo que ayuda además a tener buenos resultados. Y yo pertenezco a un partido político que te posibilita hacerlo y eso creo que también es importante. Creo que también en eso estamos haciendo un esfuerzo, ¿no? En adaptarnos a nuevas formas, a nuevas realidades, en ver cómo también pues, las personas requieren que se escuche de otra forma, que nos relacionemos de otra forma. Y esto es trabajo de todos y de todas. Es que no es no es mío, no es tuyo, no es de... Es cada cual tiene que hacer lo que le corresponde donde le corresponda Y tener ese sistema de coordenadas como muy claro, ¿no? Que es lo que mencionabas, el tener esos ejes de valores presente y que la alarma igual la detecte la persona, ¿no? Decir, oye, esto me estoy desviando, me estoy dejando llevar por una inercia o por una presión y yo tengo que defender aquello por lo que estoy luchando, por el colectivo, ¿no? De algún modo. Sí, bueno, a ver, todo el mundo tenemos nuestras vísceras y más ahora mismo que se lleva tanto, ¿no? Ese intentar sacarlos y activarlos en base a mensajes como muy cortos, con mensajes muy fáciles, donde parece, ¿no? que todo lo que es como muy extremo y muy altivo vende más y evidentemente Me nos resisto, tiene que haber, ¿no? Un ejercicio de estética también en la comunicación Sí. y de no dejarnos llevar por ello. Y de no dejarnos. Y Claro. tener nuestras alertas rojas, ¿no? Nuestros límites. Y bueno, somos humanos y humanas. Yo defiendo mucho este formato que está, de hecho, triunfando en todo el mundo, que es el vídeo ya largo o extra largo, donde realmente puedes tener una conversación, ¿no? Como pausada, profunda, Sí. con una gran personalidad, que luego eso queda y escala. Y es como tener miles y miles de conversaciones. Sí. Y ahorramos tiempo y escalamos, ¿no? De algún modo. Eso utilizando la comunicación como un medio en positivo. Y yo creo que estamos en las puertas de que sí va a pasar y va a venir eso. Por otro lado, mencionábamos lo del partido, ¿no? Cómo comunicar, cómo está cambiando. Por ejemplo, lo del Guggenheim 2, ¿no? Lo de Urdaibai y todo ese proyecto que estuvo durante un tiempo en polémica. Me gustó mucho cómo este año se ha dado la vuelta y se ha explicado, oye, hemos querido hacer esto. Hemos sopesado, hemos reflexionado, hemos escuchado, hemos analizado con todas las perspectivas y ya no va a ser posible. Pero lo hemos intentado. Pero no juzguemos el proceso, sino esperemos, ¿no? A comprenderlo. Ahí tenemos un reto, ¿no? De seguir abogando por explicar más y dejar como documentado para que la gente quizás pueda, ¿no? De algún modo conectar con el proceso. Sí, es importante eso y es importante también ver qué tecla tenemos que tocar en las personas para intentar evitar, y voy a poner un ejemplo muy concreto que a mí me ha pasado con ese proyecto. Y es una persona que me dijo, cuando les decía, hay que escuchar a todo el mundo y especialmente a los que no están de acuerdo. Los aplicamos. Los aplicamos. Y me decía, no, es que yo no estoy de acuerdo con el proyecto porque ese no tiene que hacerse el Guggenheim de Urdaibai. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? ¿Conoces el proyecto? Y la respuesta era, no, no conozco el proyecto, pero es que ese proyecto no tiene que hacerse. Y dices, ostras, eso sí me preocupa. Que sin conocer el proyecto, en este caso, exista un rechazo previo ya, nos predispone a algo que hay que trabajar. Y yo creo que eso ha pasado mucho, precisamente, ¿no? Pues por probablemente dinámicas en las que hay mensajes que han llegado muy fácil de forma negativa. Habría otras cosas que probablemente hubiéramos tenido que hacerlas de otra forma también en cuanto a la comunicación, la explicación, sobre todo en el entorno con la gente. Pero tú lo has mencionado. Bueno, es un proyecto por el que se ha apostado. Yo creo que era personalmente un buen proyecto para la zona. Sí, yo además había hablado con personas distintas y diversas. Creo que el planteamiento que se hacía era muy, muy, muy respetuoso con el entorno y con la naturaleza, y preservando lo que es. Y en cualquier caso aquí lo que ha habido es el proceso de escucha, que hubo un compromiso, que eso es maravilloso por parte de las instituciones involucradas, de analizar las distintas opciones, y lo que se ha visto es que en este caso un proceso que se ha judicializado también, que iba a llevar a un escenario de inviabilidad temporal también. Y que por lo tanto seguir... Que esa fue la reflexión final que me encantó, por cierto. Porque ahí exponen el problema fruto de un problema, de un miedo. O sea, yo lo que estoy viendo constantemente es que si nosotros eliminamos esa barrera de miedo de comunicar el proyecto, o sea, si lo comunicamos en profundidad, del otro lado la ciudadanía tiene la oportunidad, o al menos tiene ahí para entrar y explorar.
quizás es una cuestión de formato, ¿no? No es un PDF, sino es más una explicación y una documentación ya más extensa en formatos múltiples para que el ciudadano tenga la herramienta y luego fundamente. Y a partir de ahí no creemos un segundo problema, que es justamente ya judicializar y estirar, que tenemos más casos también, ¿no? Actualmente, que lo que es perdemos oportunidades y al final generamos fricciones desde dentro. Es una pena, a mí me da pena también eso. Sí, es una mala utilización del miedo. Y muchas veces con intereses políticos. El miedo es humano y el miedo es muy humano en muchas situaciones y en muchas circunstancias. Y son señales de alerta que ante posibles riesgos hacen que nos protejamos, e incluso es bueno en determinados momentos y es muy necesario para sobrevivir. La cuestión es cuando ese miedo nos inmoviliza. Entonces, quizás dentro de estas nuevas capacidades que necesitamos, pues también tengamos que, además de aprender a escuchar de otra forma y relacionarnos de otra forma, es a gestionar los miedos de las personas. En este mundo en el que además lo visceral está trabajando como muy rápido y el miedo es muy visceral también en determinados momentos. Qué interesante esto que dices, porque es verdad, es una respuesta hiper rápida, ¿no? O sea, nos han acelerado las emociones. Sí, nos aceleran, efectivamente. Y tenemos que aprender a gestionarlo. Y eso requiere por un lado, que expliquemos, que escuchemos, que estudiemos alternativas, que estemos abiertos a cambiar las cosas también, porque a veces no tienes por qué acertar en todo, y que seas empático también, porque bueno, pues que es necesario, ¿no? Yo creo la empatía tiene que ser bidireccional. Efectivamente, hay que estar dispuesto, ¿no? Por eso ponía ese ejemplo, decir, no lo conozco y no lo quiero conocer. Claro, es como claro, con no lo conozco y no lo quiero conocer, están las puertas cerradas. Y eso lo que hace es paralizar y dificultar. Bueno, PNV sí que ha mostrado siempre una estrategia de coalición o de apertura, de negociación, que a veces se le critica. Bueno, todo es criticable, ¿no? Porque al final es el que se posiciona en un modo de ver las cosas, quiere luchar hasta el final en ese modo. Ya la historia nos ha dicho que no, que la rigidez no nos lleva a nadie, a ningún lado. Y hemos visto, ¿no? Casos graves, muy graves, y ya pues leves, ¿no? Entonces, la reflexión ahora es, yo creo que sí, que el PNV está haciendo muy bien, el partido está haciendo súper bien el hecho de siempre conciliar y negociar, eso es muy interesante, y ahora el reto es reducir esa capa de miedo a comunicar y lanzar mensajes y complementarlos, ¿no? Para que la sociedad, quizás por esa presión de ruido, que no es de aquí, sino ya es global, que de hecho eso es otro de los grandes problemas, tenemos mucha conciencia de la problemática global. Entonces ahí está el reto, ¿no? Ahí está el ayudar a digerir a la gente. Sí. Bueno, mencionabas el tema de la estabilidad y los acuerdos y esa tradición histórica. Y bueno, pues eso es así y es parte de nuestro ADN, porque es que como país lo que nos ha permitido crecer pues han sido los acuerdos con diferentes y garantizar la estabilidad aun en contextos muy complicados. Y quedó demostrado históricamente, sí. Y es así, y eso ha sido independientemente de otros colores políticos que estuvieran gobernando en Madrid, en este caso, o incluso con todas las dificultades que hemos vivido a lo largo de la historia de este país. Y por lo tanto, desde esa premisa, nuestra predisposición siempre es a la de acordar, a la de buscar estabilidad, a la de hacerlo con diferentes, porque entendemos que eso representa a la mayoría de la sociedad vasca y porque es lo que nos posibilita avanzar. Eso, que lo hemos hecho tradicionalmente bajo el formato tradicional de ejercer la política, pues efectivamente ahora tiene que trasladarse a esas nuevas formas, a esos nuevos planos, a esos nuevos espacios y tenemos que ser capaces de comunicarlo, de trasladarlo y de que se nos vea así pues por otras generaciones que quizás no han conocido todo lo anterior. Estaba pensando en esas nuevas generaciones que hay que también, ¿no? Contarles cómo fue, contarles qué se logró, contarles el porqué de esta estabilidad actual o por qué estamos creciendo. Sí, y cómo cuidarla, claro. Y que tienen que ser parte de cuidarla y de construir la siguiente. Es que la siguiente no se va a construir sin ellos. Estamos ahora. Es el reto. Es el reto, efectivamente, ¿no? Es porque a veces también hablamos, ¿no? Lo que somos y lo que queremos ser. Oye, qué cantidad de dimensionalidad tiene la política y me encanta. Por eso me encanta,
Bueno, yo me afilié al partido también siendo ¿no? detractor en ciertas cosas y crítico, pero aquí sigo, ¿no? Porque sí que creo, y lo que me llena de orgullo siempre es que cuando llegamos, y te lo digo 100%, es así, siempre que viene alguien de visita, el orgullo es en todas las capas. Y a veces nos falta eso también de poner ese valor primero y lanzarnos a sentir que es posible y que podemos hablar con esos diferentes, pero también con los nuestros y poder transformarnos. Creo que ese reto ahora es el que viene también. Si las nuevas generaciones están empujando con una nueva lógica y las siguientes generaciones ya han hecho lo suyo, se viene el momento del cambio, ¿no? ¿Cuándo empieza ese cambio? ¿Ya está empezando? ¿Ya lo ves? El cambio y la evolución es continua. Y para mí además es intergeneracional, intercultural, intergénero y muy diverso. Pero hay que aplicar ahora un poquito de fuerza más. Sí, ¿no? Sí, sin duda. Hay un reto ahí. Hay un reto, pero tiene que ser, un reto compartido. Este reto es compartido. Y yo lo que también me cuido muy mucho es de no fomentar espacios o discursos que de alguna manera generen líneas, ¿no? Entre las generaciones anteriores y lo que hemos construido y la que viene y la que quiere, ¿no? Claro. Antes mencionadas, Pedro Luis Uriarte. Ay, hombre. Claro. Hay que retrotraer ese tipo de mentalidad. La cuestión es, ¿cómo genero un espacio que me permita sacar el máximo provecho de determinados valores que me han hecho construir y llegar a donde estoy con el potencial de todo lo nuevo que me viene por detrás? Bueno, pero espera, aquí hay algo interesante. Con Pedro Luis estuvimos 2 horas y ahí lo que me quedó claro es transformacional, ¿no? O transaccional. O sea, si la mente está todo el rato transaccionando, fiscalizando, no avanza. Pero transformacional sí. Y él cuando llega, y lo contaba, ¿no? Cuando llega a su primer reto, que era la fusión y demás, y tenía que instalar una mentalidad de miles de personas. Entonces puso objetivos imposibles de alcanzar. Y me encantó esa frase y la tengo a fuego. ¿No falta ahora un poco eso, de reunir a todos y instalar una idea de un objetivo imposible de alcanzar? ¿No? Que ya está llegando, la cuántica nos puede llevar hacia allí, que se está haciendo. De hecho, justo ayer estaba mirando, por ejemplo, en Guipúzcoa, o sea, la mayor concentración de empresas de industria, máquina, herramienta, es increíble, pero no, y todo el mundo diciendo en comentarios en LinkedIn, por Dios, ¿por qué esto no lo sabíamos? Es que es increíble, es un dato muy potente, ¿no? Porque es densidad de empresas, densidad de desarrollo, y hay más líneas y líneas. Entonces, ¿no tienes la sensación que falta como un leitmotiv que una con este mantra interno que necesitamos? Sí. A ver, ha habido momentos en los que había tanta carencia que hizo pues, construir ese momento de Pedro Luis, ¿no? Claro, construir las instituciones vascas, el Servicio Vasco de Salud, nuestra policía autónoma. Claro. Hubo que construir no había nada. Exacto. Y por lo tanto, ¿no? Entiendo que son esos objetivos imposibles o que decía, ¿no? Esos sueños que también mencionabas al principio. Ahora lo que ocurre es que dentro de esta calidad de vida y comodidad que a veces tenemos, pues se nos olvida, poner en valor lo construido, pero luego yo creo que ahora mismo, en este contexto complejo que tenemos, y lo estamos viendo, ¿no? De guerras en el mundo, de líderes dictatoriales y poco democráticos, donde están meneando hilos únicamente en base a intereses económicos, donde valores y pilares sociales se dejan relegados a la nada, o donde parece que las faltas de respeto e insultar a presidentes de un país o faltar al respeto a todo un pueblo parece que es gratis y que de hecho pues consigue muchos vídeos virales y hace mover la economía. Bueno, sí que tenemos grandes retos. Pero eso no es transformacional, es transaccional. Se ve claramente, y tú lo has dicho, si el dinero, ¿no? y la transacción es la base, es fácil de ver en qué mapa está aquello que está sucediendo. Sí. Y ahí le damos una herramienta, ¿no? a las personas que están ahora mismo escuchándote. Es que lo que tenemos que hacer transformador realmente es cómo construimos y qué lazos y cómo nos unimos entre nosotros y nosotras para preservar eso que están intentando atacar de manera transaccional y vinculado únicamente
al dinero, a la Sí, transacción sí. económica y al beneficio de unos cuantos que lo que van a hacer es generar desigualdades y un mundo en el que prima la ley del más fuerte y donde lo que me pregunto yo y lo que nos preguntamos es ¿y qué pasa con los vulnerables? Claro, y ¿Y qué eso pasa es... con los que no pueden? Wow, sí. Es cortoplacista, claramente, ¿no? O sea, es decir, lo transformacional requiere también de un compromiso generacional, como decíamos, de preparar, bueno, tú lo que estabas mencionando durante todo el rato es transformacional, porque eres consciente que hay que preparar a las nuevas generaciones, pero ahora hay que dotarles o ayudarles mentalmente para decir, oye, estamos cómodos, estamos bien, pero podemos estar mejor porque se viene un cambio de contexto, bueno, global, pero también una oportunidad increíble. Sí. Yo ahí no sé si hablaría tanto de ayudarles o... Porque me parece como paternalista. sin Ah, querer. pues mira, pues que Sí. yo quiero ayudarles Ya. a que procesen, porque si no, ¿quién les Yo quiero que ayuda? En vayamos TikTok juntos. nadie ayuda. Yo quiero que vayamos juntos de la mano. Ay, ¿cómo es eso? Pues tenemos que sentarnos, como estamos tú y yo aquí, Que, por cierto, y tenemos estoy que escucharnos. encantado. Yo también. Tenemos que escucharnos y tú tienes que hacer un esfuerzo por entender, antes hemos hablado de empatía también, por entenderme a mí y abrir tu mente y tu escucha a lo que yo pueda compartir contigo y yo hacer lo mismo contigo, porque tú también vas a tener mucho que compartir conmigo. Tus preocupaciones tienen que ser las mías. Lo que te mueve o lo que no te mueve o lo que te inmoviliza, Claro. tiene que ser también mi preocupación. Y entre ambos tenemos que ver cómo lo trabajamos, cómo negociamos también, porque esto muchas veces va de negociación y flexibilidad. Claro, porque hay una parte estratégica, es decir, si llega una consigna de hay que hacer algo, sí, el hay que priorizarlo porque tenemos, ¿no?, una dimensionalidad, que es lo que mencionaba. La política tiene ese reto también. Sí. Son muchas dimensiones, hay un tiempo finito y tenemos que elegir las mejores estratégicamente. Por ejemplo, traer el Guggenheim a Bilbao al principio era puro ruido y confrontación y luego fue un milagro. Entonces, ¿cómo se explica algo cuando funciona? Cuando ya ha funcionado, pero en el proceso tenemos que atravesar mucho ruido. Sí, bueno, mucho ruido, muchos noes. Porque también, bueno, yo tengo muchos también. el Guggenheim de Bilbao, pues antes que hemos estado hablando del de Urdaibai, igual con ese mismo proceso, a día de hoy no estaría donde está. Y es verdad. Claro, ahí hubo unas personas que fueron valientes, fueron visionarias. Absolutamente. E hicieron una apuesta política con mucha controversia y que ha posibilitado una transformación de Bilbao, de Vizcaya y de Euskadi. Y ejemplo público-privado también, que eso me encanta también, sí, como ejemplo. Sí, como ejemplo. Justo, le decía a una amiga el otro día, que es jurista en Argentina, y bueno, estábamos dialogando muy profundamente sobre todo esto, ¿no? Y le digo, es el punto exacto en el que lo público y lo privado no domina uno al otro. Entonces, tenemos retos, como siempre, ahí va y ven, pero sí que es cierto que no se distorsiona ni de un lado ni del otro. Y la palabra distorsión yo creo también que se utiliza ahora mucho ahí en redes sociales, de cómo se distorsionan los mercados y demás. Es verdad que aquí sí hemos logrado, y es un ejemplo a analizar, ¿no? Lo público-privado en un eje de balance. Equilibrio. Exacto. O sea, a mí la palabra equilibrio y oreka, euskeraz, esatendana, bai. Yo, de hecho, tengo un grupo de WhatsApp que se llama Oreka. Es que es fundamental. Claro. Casi es como para ponértelo en la frente, tatuártelo. Total. Y en política es muy importante. Y en el día es muy importante. Claro, aquello que vamos a hacer tiene el balance exacto, está equilibrado en el contexto. Efectivamente. Claro. Y de la forma en la que tiene que estar equilibrada, tanto sea por ese modelo de colaboración público-privada, como por el impacto que tenga medioambiental, social, económico. Bueno, son equilibrios continuos. Hablan mucho, ¿no? A veces parece que tenemos que estar haciendo malabares. Sí, estaba pensando justo en los platillos, ¿no? Yo tenía un amigo que eso decía, ¿no? Estamos como con los platillos chinos. Total. Y casi es, venga, échame otro y a ver cuántos platillos chinos puedes mover a la vez. Bueno, pero eso es lo bonito también del reto, ¿no? De este viaje. Tiene que haber retos, si no, no evolucionaríamos y no mejoraríamos. Exacto. Tiene que haberlos. Sí, sin duda. En este momento, ¿no?, ya que has conseguido ya mucho y es verdad que lo has conseguido. Si miras hacia atrás... Es que yo en eso, fíjate, hasta me has hecho yo siempre digo, yo no he llegado aquí sola, o sea, yo he llegado porque he tenido un entorno. Entonces, lo que he conseguido, sí, no, es gracias al entorno y las personas que me han rodeado siempre. No son logros personales. Tienes toda razón, ciertamente, porque claro, el líder o la persona líder
tiene que reconocer como como a hombros de un elefante, ¿no? Como el propio conocimiento. Cuando aprendemos algo tenemos que saber que hay una historia detrás de todo ese conocimiento y aprendizaje de otros. De otros, hay muchas personas. Claro. Hay muchas personas que te han ayudado, que te han empujado cuando estabas mal, que te han animado cuando tenías la lágrima en el ojo, que te han dicho que sí, tú puedes cuando crees que no puedes. Y esto, si no... Qué bonito. Es que sería imposible. Ayer Valentín García me decía, ¡guau, Jan Valentín. Sí, me hablaba maravillas, 5 minutos hablando de ti, maravillas. Y cuando una persona, y me pasa con mucha gente, ¿no? Que me hablan de socios o de personas que conozco y demás, o amigos, de hace 20, 30 años, y que nada cambia en el centro, en el eje de la personalidad, eso ahí te da un indicador de que esa persona está como llegando a mantenerse en esa coherencia, y eso es un ejercicio que se ve con los hechos, no lo puedes enunciar tú, solo lo van a decir los otros. Sí, así es, ¿no? Y bueno, es que a mí alguien me decía, no, te llena, pues ahora mismo mencionas Valentín, ¿no? Que ha sido compañero de hace es que eso me contaba, claro. Sí, de hace muchos años, compañero de trabajo, y poder mirar para atrás, ¿no? Y mirar con cariño a la gente esa es la sensación con la que has estado y con la que has trabajado, y que a día de hoy pues me aparece algo de Quantum y sí, él está ahí. Claro, y puedo decir, Valentín, que tengo aquí un tema de Quantum y necesito tu ayuda. Y te ayudan. Y eso es maravilloso. Tal cual. Entonces, tal cual. Estás porque tienes un Valentín que, si tienes algo de Quantum, te va a ayudar cuando lo necesitas. Yo cuando más me fui abriendo a las personas, y que al principio el liderazgo lo vivía más en solitario, cuando aprendí a abrirme, y de hecho me transformó mucho hacer este formato, me ha transformado a mí en los últimos 5 años, increíble. Y es eso, es el poder hacer como una especie de territorio cognitivo compartido, me expreso mejor, como compartir no solo ideas o posición, porque la posición cambia, pero esa curiosidad compartida con esos valores bonitos, con más personas, hay días duros que me contienen, como a ti, y que avanzo, ¿no? con mucha más integridad también, pero también sobre todo con esa emoción bonita de estoy construyendo algo con más gente. Sí, y eso tiene que ser para ti bonito también. Sí, es que es lo que da sentido, ¿no? Al día a día. Al final, el que puedas compartir todo. El que puedes compartir lo bueno, el que puedes compartir lo malo también, porque hasta eso hace que sea más fácil, más llevadero. Y es lo que da sentido también un poco a tu día a día, ¿no? A mí a veces cuando me decían, uno de los retos que te hace, antes también, ¿qué te hace crecer? Pues estar allí, y cuando tienes esa sensación a veces de soledad, ¿no? Y dices, bueno, pues tu vida, tu gente, la tienes aquí, estás... Bueno, todo eso, ahí te das cuenta, ¿no? De la necesidad que tienes de lo tuyo, un poquito, y de que sola, pues eres bastante poca cosa. Un viaje de Bilbao, ¿no? a Europa, ya a un marco ya continental, o sea, ya es estar dentro y embebida en un sistema muy complejo. Creo que todo eso va a traer que en el futuro puedas traer esos aprendizajes también aquí, seguir trayéndolos aquí todo el rato, y creo que ese activo que sigue creciendo, tiene futuro. ¿Cómo ves tú el futuro? Y por terminar, ¿qué visión tienes ahora de los próximos años? Sí. Yo ahora mismo, los próximos años, pues seguir trabajando pico y pala en el Parlamento Europeo, intentando dar lo mejor de mí misma, ¿no? Ahí lo decías, ahora que pues, la política internacional tiene tanto impacto también, pues es muy importante tener un ojo allí, una mirada, y que eso sirva también para alimentar nuestro día a día y nuestras políticas aquí, ¿no? Lo estamos viendo ahora mismo con una crisis y una guerra en Oriente Medio que afecta económicamente, que se están tomando medidas de forma o propuestas de forma continua, pues primero en el ámbito europeo, y que hay que trasladarlas después hasta Euskadi, hacerlo de manera coordinada con toda la gente que tenemos en las distintas instituciones, no perder el contacto con nuestros agentes locales. Yo digo que es súper importante, ¿no? Y estamos a viernes y me gusta, ¿no? Los viernes hacer agenda local, visitar proyectos, seguir tocándolos y terreno.
porque eso te ayuda a entender a que esa norma en la que tienes que trabajar, bueno, pues realmente lleve la voz de Euskadi y defienda sus intereses, sus posiciones y nos sirva pues para fortalecer el país que tenemos, ¿no? Que yo soy de esas también que digo muy orgullosa, que soy vasca, que estoy para defender los intereses de Euskadi y para mejorar la vida de nuestra gente, para llevar nuestros valores por el mundo, nuestra forma de ser, nuestra forma de hacer y para, bueno, siempre digo, esa primera ventanita al mundo para Euskadi es Europa y yo estar en estos momentos pues yendo y viniendo para conseguir las cosas, pues bueno, o hacerlas lo mejor posible y traer algo para casa. Hay que traer algo para casa. Terminamos con esto porque me has inspirado muchísimo. Me dan ganas ya de dar pasos, seguir dando pasos, porque me das esperanza, la verdad. Sí, como ciudadano, ya te hablo, que me has impreso, una esperanza, una sensación de que sí que hay grandes cambios y que se viene un futuro muy interesante. Es que ricasco, muchísimas gracias. Yo de benetan, placer bat, hementxe egotea. Y de verdad que, bueno, pues hasta cuando queráis, aquí o tomando un café, para hablar de los retos, que efectivamente tenemos muchos por delante y seguirán apareciendo. Ya no se dice casi ni año a año, mes a mes, porque aquí cada semana es una novedad, así que ánimo, cuando queráis. Mucho ánimo, es mucho que ánimo. ricasco. Suri. Seguimos.